Bueno, acá me pide que hablemos cerca del micrófono. No sé si ahí me están escuchando bien. ¿Estamos bien? Perfecto. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Florencia Saulino. Voy a estar coordinando esto que esperamos que sea más parecido a una mesa redonda de discusión y de compartir experiencias sobre la enseñanza clínica. Los últimos 2 días estuvimos discutiendo sobre derechos económicos, sociales y culturales. Y el panel de hoy, la idea es tratar de pensar cómo podemos hacer para enseñar las habilidades o las destrezas que se requieren para enseñar o para ser buenos abogados en derechos económicos, sociales y culturales. Cómo podemos desde la universidad ayudar a formar mejores profesionales para esta área. Y en general, cómo podemos hacer desde la universidad para enseñarle a nuestros alumnos las destrezas que se requieren para ser buenos abogados. Y parte de los desafíos que creo que a los que nos tenemos que enfrentar como profesores es el cambio que ha habido en la profesión y la necesidad de dejar de pensarnos como abogados litigantes y pensarnos también como abogados que hacemos muchas otras cosas además de litigar. Hay muchas otras formas de influir en políticas públicas o de cambiar la forma en la que se hacen las cosas que no son necesariamente a través del litigio. Entonces, por ahí el desafío es pensar no solo cómo enseñar habilidades para el litigio, sino también cómo enseñar habilidades que usamos nosotros todos los días como profesionales en el área de derechos económicos, sociales y culturales que van más allá de litigar, escribir reportes, presentar policy brief o presentar documentos de políticas públicas, tratar de influir en un debate legislativo, hacer lobby. Como abogados del área de derechos económicos, sociales y culturales, todos ustedes hacen cosas que no son solo litigar. Y parte del desafío es pensar qué necesitan nuestros estudiantes para ser mejores en lo que ustedes hacen. Entonces, nosotros, como parte de la clínica, muchas veces tratamos de empujar a los estudiantes a ser reflexivos respecto de su práctica, a tratar de pensar en lo que hacen, de qué forma lo hacen, por qué hicieron lo que hicieron, cuáles fueron los resultados. Y lo que yo los quería invitar a hacer hoy es tratar de reflexionar sobre sus prácticas como profesores de clínicas o como profesores de derecho, tratar de pensar cómo enseñan, o tratar de contar alrededor de la mesa, al menos para empezar, cómo enseñan lo que enseñan y por qué lo enseñan de esa manera. O sea, cuáles son los desafíos que plantea la enseñanza clínica, por qué es importante enseñarles habilidades a los estudiantes, ir más allá del conocimiento de la ley o de la letra de la ley. ¿Qué podemos hacer para que nuestros estudiantes sean mejores abogados? ¿Y cuáles son los recursos que necesitamos para poder llevar esto a la práctica? Si les parece, los invito a ir alrededor de la mesa y contar sus experiencias, qué enseñan, cómo enseñan, qué creen que podría ayudarlos a enseñar mejor, qué cosas nos faltan en el currículum. Y después, a partir de lo que vaya surgiendo en el debate, vamos reformulando nuestras preguntas iniciales. Paola. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto, un honor estar aquí con ustedes y haber presenciado en parte también las discusiones que tuvimos los últimos 2 días. Me parece que lo que muestran es la infinidad de dimensiones en las que tenemos el desafío de repensar la enseñanza jurídica, la educación en general, pero la enseñanza jurídica para realizar el proyecto de respetar y promover los derechos humanos. Me parece que lo que estuvimos viendo es que estamos acostumbrados, como decía Florencia, a pensar en una versión sencilla de la accountability o de la rendición de cuentas, que es la que ocurre en el fuero judicial, y lo que los últimos 2 días vimos es que hay que dar completamente vuelta nuestra noción de los deberes que genera la constitucionalización o la juridización de los derechos humanos como deberes jurídicos, y pensar entonces en cómo enseñar, cómo formar a profesionales que desde el Estado y desde la gestión de la política pública primero puedan honrar esos deberes jurídicos respecto a los derechos humanos. Entonces, ese dar vuelta la enseñanza por completo, sea para trabajar en los derechos sociales como en todos los derechos, yo creo que ahí, digamos, esta discusión de los 2 días excede la conversación sobre derechos sociales, nos plantea muchísimos desafíos. Entonces yo quiero hacer 4 cosas puntuales, breves, pensar algunos de los objetivos
que tenemos que trabajar y en particular centrarme en las cuestiones de los datos y la producción de información empírica y jurídica, que es solo una de todas las dimensiones que vimos necesitamos cambiar y la que trabajamos en particular cuando hablamos de indicadores, pero por supuesto están todas las dimensiones que tienen que ver con la educación financiera, tributaria, económica, con entender las causas de las violaciones de los derechos humanos y también entender las herramientas para agrandar los recursos a distribuir, porque si no, digamos, solo pensar la dimensión distributiva de los derechos sin pensar también cómo reducir la violencia de la puja distributiva, agrandando la torta, también me parece que es parte del problema. O sea que creo que hay muchas dimensiones de cuestiones a aprender, a tener menos animadversión para hablar del crecimiento económico, el desarrollo también como parte de la realización de los derechos humanos, pero me voy a centrar simplemente en los datos. Entonces eso respecto a los objetivos que quiero enfocar y quiero hablar sobre el cómo en dos dimensiones, desde la experiencia de gestión de programas educativos que hemos estado, digamos, gestionando en los últimos 20 años, una parte importante con Martín Bomer, diseñando la reforma de programas y la creación de una escuela en Derecho que es la Escuela de Derecho de la Universidad de San Andrés, donde no trabajamos más, pero en esa experiencia en la Universidad de Palermo, en la Universidad de San Andrés y ahora en la Universidad de Itela, hay, digamos, funciones de gestión, de administración de recursos humanos que me parece que son parte del cómo y de planificación de la currícula, y después en particular algunos ejemplos concretos de esa tarea. Y para terminar querría decir 2 o 3 cosas sobre las actitudes y las prioridades que me parece que hay que también ayudar a desarrollar para el trabajo con los datos y con las otras habilidades de las que estamos hablando. Estamos entonces pensando que tenemos que repensar la educación para pensar la enseñanza basada en experiencia y en habilidades, algo que en la abogacía convencional hemos dejado muy al margen, pensando que lo que tenemos que crear es derecho escrito o jurisprudencia en el mejor de los casos. Dentro de esas habilidades entonces están los datos, y sobre los datos me parece que hay la información en general, hay muchos objetivos específicos. Creo que una de las cosas que hay que enseñar a los estudiantes, las y los estudiantes, es a entenderlos, a usarlos, consumirlos y mirarlos críticamente. Y todo eso requiere conocimientos y herramientas sofisticadas. O sea, a veces pasamos de no utilizar los datos a creer que es sencillo usar una estadística descriptiva, a describir patrones con 3 datos anuales y a, digamos, aprender cómo mentir con estadísticas. Entonces pasamos del 0 dato a un uso espurio y distorsionado de los datos. Me parece que educar en el uso de los datos requiere, digamos, una complejidad y un respeto respecto de las herramientas para el manejo de los datos cuantitativos y cualitativos. Un respeto, entre otras cosas, por otras disciplinas, por la matemática, por la estadística, pero también por los métodos de las ciencias sociales y por los esfuerzos que ha hecho el empirismo crítico, no tenemos por qué digamos, ser simples epistemológicamente respecto de la producción de conocimiento social, pero ahí hay, digamos, un respeto que tener y un trabajo cooperativo que desarrollar con profesionales de otras áreas y a la vez, digamos, pensar que esas son habilidades que hay que internalizar en el profesional y la profesional del derecho. Y primero, además, entonces habrá que hacerlo con las y los docentes. Si es un trabajo en algún sentido ciclopio, después diré algunas cosas sobre el cómo. Pero entonces es sobre cómo entender datos, cómo usarlos, cómo mirarlos críticamente y también en algunos casos, algunas de nosotros, vamos a querer producir datos. Enseñar a consumir con responsabilidad y mirada crítica datos es un tipo de tarea. Enseñar a producir datos es otro tipo de tarea. Y esos son 2 objetivos que me parece que son ambiciosos y que hay que poner en algún espacio de la currícula. Ejemplos de lo que hemos estado haciendo en la gestión de estos programas educativos en la universidad privada, que quizás porque es pequeña y tiene la dimensión de un piloto, lo ha hecho posible con muchísimas falencias, sin los recursos que tampoco tiene la educación privada, no la tiene ni la pública, ni la privada en la Argentina. Una de las dimensiones en las que estuvimos trabajando en las gestiones era en el diseño de un programa y en la puesta en práctica de esos cursos con una actitud experimental, porque diseñamos un programa para el cual no teníamos docentes para ejecutar. Entonces ahí también, digamos, hay una cuestión actitudinal sobre lo que quiere decir gestionar estas innovaciones. No es solo pensarlas idealmente, construir el curso que querríamos o creemos que deberían tomar nuestros estudiantes, sino también ver cómo podemos experimentar con los recursos que no tenemos, con los que tenemos. Que muchas veces implican desde la falta de capital humano hasta las computadoras con las cuales enseñar cómo hacer
ciertos manejos de las estadísticas que no se pueden hacer con el Excel, o incluso tener un programa en condiciones completas de licencia, etcétera, es también un tipo de recurso necesario. Entonces, en la carrera de Derecho de San Andrés hicimos, cuando la diseñamos, un programa que incorporaba la investigación y las habilidades de investigación transversalmente en una serie de materias distintas. Lo primero que había al comienzo de la carrera, en el primer año, era un curso especial sobre la búsqueda de habilidades, el aprendizaje de habilidades respecto a la búsqueda de información jurídica. Algo que, hasta donde yo conocí en mi experiencia personal, nunca jamás se me enseñó en una facultad de Derecho en Argentina, que fue lo primero que se me enseñó antes de empezar a estudiar Derecho en una facultad de Derecho en el extranjero, en las dos facultades de Derecho donde estudié. La enseñanza de técnicas de búsqueda de jurisprudencia, el manejo de la construcción de líneas jurisprudenciales, de búsqueda de legislación, de regulación, esa herramienta básica que la formación de un estudiante de Derecho debería venir antes del consumo de información jurídica para que la libertad de ese consumo tenga, digamos, ese instrumento de búsqueda, de que no haya las diferencias de poder que existen cuando alguien conoce cómo se busca jurisprudencia y alguien no. Entonces, ese es un tipo de conocimiento básico para el cual pensamos un curso, con el cual trabajamos con una persona que era una bibliotecaria abogada que no tenía ninguna experiencia en enseñar esto y hoy es miembro de la Asociación Internacional de Bibliotecarios de Derecho, del directorio, y entre otras cosas hizo en la Argentina hace 2 años con la Biblioteca de la Corte, la Biblioteca de esta facultad y otras instituciones, el primer encuentro de bibliotecarios de derecho internacional fuera de los Estados Unidos, que se hizo en la Argentina. Entonces ahí hay un trabajo, digamos, de pensar un curso hasta trabajar con un capital humano que primero no existía, un casillero que había que llenar, y con los años conseguir el mejor capital humano que podemos tener en el país, y yo creo incluso en la región. Pensamos también que era obligatorio que los estudiantes de Derecho estudien matemáticas, con el costo que eso tenía, siendo una escuela de Derecho cara y la única del país que tenía matemáticas, que eso es otra cosa importante, y no es que tenían que hacer matemáticas porque fueran a ser abogados corporativos o fueran a hacer cuentas, sino porque la matemática es una habilidad elemental para aprender a pensar, para desarrollar capacidades analíticas, y los jóvenes de los países centrales la tienen como un componente de su formación elemental. El abogado argentino no la toca nunca más la matemática después de que termina el quinto año del colegio secundario. No existe que la matemática no tenga ningún rol. Tampoco estoy hablando de pasar a generar abogados que son econometristas. Hay una distancia entre los elementos básicos del cálculo, el análisis matemático y el manejo elemental de las estadísticas descriptivas, para después no describir patrones con 3 puntos de una entrada intertemporal como si fuera, digamos, un dato que además es evidente. Después incorporamos un curso obligatorio en Derecho y Sociedad, en Sociología del Derecho, pero Sociología empírica, en la que se estudiaba el desarrollo de la sociología del derecho empírica en la Argentina y en América Latina y también en países del norte, en el cual se hacía una serie de estudios respecto de la tradición de producción de conocimiento empírico sobre nuestro sistema jurídico a nivel nacional, provincial, etcétera, sobre los temas de la agenda de Derecho y Sociedad, y donde además se enseñaba a los estudiantes una introducción a los métodos de la ciencia social, a las entrevistas, a los diseños cualitativos, la observación participativa, etcétera, y se trabajaba además con una cantidad de ejercicios sobre el consumo y el uso de esa información. Y después era obligatorio hacer una tesis de grado, otra cosa que también es elemental en la formación en la investigación, pasar por la experiencia subjetiva de diseñar un plan de investigación, ejecutarlo, completarlo y rendir cuentas en una evaluación en la defensa de una tesina. También un componente educativo que está en la educación básica de los profesionales en general, en muchas disciplinas, y que tampoco existe en nuestra educación. Yo sé que es muy caro implementarlo, que no es fácil, que es muy costoso en términos de recursos humanos, pero que aunque sea una porción de los estudiantes del grado tenga esa experiencia en ciertas ocasiones, mínimo, es también otra habilidad importante. Y finalmente, además de esta tesis, estaba, hay otras habilidades como la comunicación, la difusión, el trabajo en la publicación, la revista, que también es una actividad que sí está hoy presente en nuestra educación con más frecuencia, quizás porque es más barato comentar, pero el pasar a esas tesis a un proceso de publicaciones, aparte de un trabajo más individualizado, que también hicimos ayer, justo escuché que una de las alumnas estaba celebrando que su artículo de tesis había sido aprobado en una de las revistas importantes del derecho del país, o sea, completar las experiencias de distintas perspectivas. ¿Cómo hacer esto, digamos, además de planificarlo por escrito, sin los recursos humanos, sin el dinero, etcétera?
una lucha todavía, digamos, inconclusa, que tiene muchísimos desafíos por delante. De hecho, después de muchas de esas cosas desaparecieron, o sea que ni siquiera es claro que nuestra propia comunidad estuviera convencida de eso. Con lo cual, lo primero es dar un debate interno entre nosotros sobre eso. Yo creo que no hemos tenido suficiente oportunidad de discutir sobre la función de la investigación legal, de todas las formas de investigación legal, la legal convencional, la de las líneas jurisprudenciales, la sistematización de conocimiento legal y la de todas las combinaciones de derecho que existen. Entonces, lo primero es un trabajo interno de autorreflexión, de evaluación y de pensar sobre la investigación en esta dimensión. Lo siguiente es formar recursos humanos, y los recursos humanos son en parte los nuestros y en parte es un trabajo de socialización con otras disciplinas. Por ejemplo, en matemáticas lo que hicimos fue sentarnos con la profesora de estadísticas y juntas trabajar en ejercicios de estadísticas de una matemática rebajada para estudiantes de Derecho y Ciencias Sociales. No era la matemática de los economistas, pero tampoco puede ser una matemática donde solo vean los números sin entender la relación entre los números y las ciencias sociales y la discusión empírica. Con lo cual hay que hacer un trabajo también con los matemáticos, los profesores y las profesoras de matemáticas para ajustar ese proyecto. Porque poner un matemático a enseñarle a un abogado no es el modelo de lo que estamos hablando. De hecho, produce la alienación que produce en general muchas veces el tema. Y después hay que preparar cursos y materiales y hay que violar el derecho de propiedad sobre la producción intelectual de todo el planeta para poder tener eso aquí en castellano. Digamos, hay un trabajo importante de traducción para que nuestros alumnos y alumnas puedan leer en español mucho del conocimiento interesante que se produce en todas partes, en África, por ejemplo, o Asia, sobre el funcionamiento del derecho en acción. Entonces, el trabajo es enorme, existe además de esta cooperación, mentoreos de personas que no sabemos si van a llegar, como la bibliotecaria que les mencionaba, que ahora además trabaja para la Defensa Pública Nacional tratando de enseñar a hacer investigación adentro de la Defensa Pública, pero hay que invertir en personas, y solo para mencionar el ejemplo, la primera vez que esta persona hizo un curso, los alumnos vinieron a pedir la mano. Y algunas personas irresponsables dentro de la universidad pensaron que esa era la evaluación correcta de esta persona, que hoy es la persona preferida del municipio. Pero entonces ahí hay una inversión de tiempo y paciencia en algo que no sabemos lo que debe ser y que puede ser absolutamente maravilloso para promover la investigación, pero que tiene que desarrollar. Bueno, hay muchísimas otras cosas más, pero yo lo que diría respecto a las actitudes es que me parece que para pensar esas cosas tenemos que estar dispuestos a experimentar sin que vengan los recursos primero, a poder hacerlo solo con nuestra imaginación y la potencia de nuestro capital humano concreto hoy, con la capacidad de hacer muchas cosas como las que hacemos en general en los derechos humanos en todos los días. Creo que lo otro que hay que hacer es empezar a pensar nuestras instituciones como también instituciones donde se aplique el enfoque, donde haya planificación, transparencia, generación de información y participación. Me parece que todos estos principios y evaluación de nosotros mismos, y eso implica, entre otras cosas, pensar también la desigualdad educativa que hay al interior de nuestras instituciones y el acceso abierto al conocimiento. Muchas veces no pensar en cómo dar herramientas para ser libres en la producción de nuevos conocimientos también es una forma de desigualdad y de jerarquización del poder de los que sabemos y los que no saben. Entonces estas herramientas son claves para liberar e igualar, me parece, dentro de nuestra enseñanza. Y después hace falta profesores de alta educación. Creo que simplemente para que en estas instituciones pequeñas, pobres, que tienen grandes pretensiones de universidad privada, las estamos trabajando con Martín, solo que pensáramos estas cosas y que estos experimentos estuvieran puestos en marcha y fracasaran, porque ni siquiera estoy hablando de casos exitosos, hacía falta personas que están con una parte importante de su tiempo pensando en la educación como servicio a los alumnos y a la comunidad. Y me parece que eso también es algo que nos debemos en esa introspección respecto a nuestro sistema educativo. Bueno, entonces con Paola llevamos específico a varios lugares. No, la relación, ella me salva de no decir todo eso que ella acaba de decir, y yo espero complementar con una cosa que me parece importante, que es la parte más normativa de esta cuestión. La enseñanza de destrezas para el litigio estructural es una decisión política, no solamente una decisión educativa. Supone que quienes
están enseñando a los abogados y a las abogadas y futuros jueces y juezas a desarrollar estas capacidades, creen que esta forma particular de ejercer la profesión es una forma valiosa de ejercer la profesión. Y esa forma valiosa de ejercer la profesión es porque creo yo que creen o creemos que este tipo particular de abogados, abogadas, jueces, juezas, tienen un rol muy particular que cumplir en la construcción de la democracia constitucional de la Argentina. Y que no solo sirven para litigar casos de derechos sociales, sino que sirven para litigar punto. Que esta es la forma de ser miembro de las protecciones del derecho nacional. ¿Por qué? Bueno, creo que hay en los 3 niveles, digamos, de aprendizaje, hay cosas que decir a nivel de conocimientos, a nivel de aptitudes, a nivel de actitudes, hay cosas para decir respecto a eso. Déjenme contarles una anécdota, porque acá la presidenta de la mesa quiere historia. Yo creo que la historia, una de las historias más interesantes de mi experiencia clínica, fue cuando se desencadenó la crisis del 2001 en la Argentina. Varios estábamos ahí en ese momento trabajando en una clínica, sobre todo clínicas que tenían que ver con litigio de interés público, derecho a la no discriminación en varios ámbitos, derechos sociales, y veníamos trabajando, judicializando casos, en general contra el Estado, pero también contra empresas y particulares, imponiendo, digamos, sobre todo la lógica de los derechos. En 2001, todos acá saben, el Estado argentino colapsó. Dentro del desastre general había una problemática de vivienda muy complicada, y el Estado de la ciudad había salido a implementar una política pública de respuesta relativamente rápida a problemas de vivienda muy urgentes. Había, por supuesto, enormes problemas de gestión de esa política pública. Había colas enormes, había gente que esperaba horas y horas bajo el sol. Y la primera reacción de la clínica fue meter un amparo, judicializar. Era tan ridículo la idea de judicializar, de meter un amparo, como decimos, en esa situación, que puso en duda la estrategia y puso más claramente sobre el tapete que el derecho de interés público en el sur global no solo se tiene que ocupar de derechos contra políticas públicas, contra políticas en general, sino también se tiene que ocupar de la creación de estatalidad y de la capacidad del Estado y de los diferentes actores de construir política pública de acuerdo a los parámetros de derechos humanos, que es una cosa más compleja, a mí me parece más interesante. Entonces, al nivel de conocimientos, la primera lección fue esa. La vieja lección que dábamos muchas veces en las materias normales, que era la relación entre derecho moral y política, la justificación moral de la democracia, la justificación democrática del derecho, la justificación democrática de cierta forma de entender la moral o la Constitución. Todo eso en un minuto, en un segundo de iluminación, digamos, de todos nosotros, alumnos y profesores incluidos, de lo que significa en el terreno para el rol de los abogados, las abogadas, jueces de Argentina, entender finalmente en la carne, en el cuerpo, qué significa vivir en una democracia constitucional, responsablemente, en una democracia constitucional súper frágil como es la Argentina. Eso a nivel de conocimiento. A nivel de aptitudes, entonces ahí, ¿qué tipo de destrezas se requieren para trabajar en ese contexto? Paola dijo
todo lo que uno, o casi todo lo que uno quisiera decir respecto de que uno tiene que saber cosas del mundo. Pero además de saber cosas del mundo respecto de distribución de recursos, tiene que saber cosas del mundo de prácticas políticas reales, de distribución del poder, todo eso. Pero además tiene, por supuesto, que saber cómo actuar en ese mundo. Si uno va a llevar una nota al ministerio para ayudarlos a hacer una encuesta, me acuerdo que creo que trabajamos con ustedes en hacer una encuesta, si la cuestión era simplemente que los alumnos, a diferencia de los funcionarios públicos, se dieron cuenta que la gente estaba haciendo cola bajo el sol y simplemente era cuestión de abrirles un espacio para que esperen más cómodamente, y eso también tiene que ver con una sensibilidad respecto a los derechos de los que voy a hablar en última instancia. Las destrezas para eso, que no son simplemente las destrezas de cómo armar un escrito judicial, sino poner el cuerpo de la manera correcta, decir las cosas correctas en el momento correcto, de la forma correcta, es un desarrollo pedagógico muy complejo, muy difícil de transmitir, que lleva muchísimo trabajo y dinero. Las simulaciones son importantes, pero no son suficientes. Leer literatura o mirar cine es importante, pero no es suficiente. La gente tiene que, la vieja metáfora de que uno aprende a andar en bicicleta, simplemente andando en bicicleta. Y eso lleva mucho tiempo, hace falta bicicleta y gente con paciencia y capacidad suficiente como para que uno pueda acompañar al otro en eso. Quienes enseñaron a andar en bicicleta a otros o a otras, en mi caso, saben lo complejísimo que es eso y lo frustrante que es eso. Es mucho mejor explicarles lo que es una bicicleta sentados tomando café. La última es un tema de actitudes. Y creo que esto es clave en la cuestión de los derechos sociales. La cuestión de actitudes tiene que ver con la sensibilidad y el ejercicio de virtudes. Parece una cosa vieja y aristotélica y pasada de moda, pero para bien o para mal, los códigos de ética de nuestras profesiones son una larga lista de virtudes. El decoro, la dignidad, la probidad, la lealtad, la buena fe, la veracidad, son ejercicios de virtudes. Entonces se vuelve necesariamente en el rol de nuestras profesiones en una democracia constitucional la enseñanza de virtudes. ¿Cómo enseñar virtudes? Es más complejo que creo yo que enseñar destrezas, porque las destrezas tienen que ver con la eficiencia, las virtudes no tienen que ver solamente con la eficiencia, tocan fibras muy íntimas de la personalidad de cada una de los que estamos involucrados en esto, y entonces el tipo de actitud que un alumno o una alumna tiene frente a un juez, tiene frente a una funcionaria pública o algo así, o la forma en la que se habla, la forma en la que uno se dirige a un cliente y demás, forma parte de la personalidad más íntima de esa persona. Y enseñar, y más aún corregir cosas tan complejas como estas también requieren mucha paciencia, mucho esfuerzo, mucho autoanálisis, digamos, de quienes dan. Entonces me parece que es interesante que estemos hablando de enseñanza clínica de derechos sociales, porque si bien uno diría que este tipo de actividad es útil para cualquier área de la facultad, de la enseñanza del derecho, claro, los derechos sociales ponen esto muy en el tapete, porque como uno está trabajando no solamente con derechos, sino con legitimidad democrática, con estados débiles y con países con una enorme escasez de recursos, el mero hecho de conocer los derechos y saber litigar no es suficiente. No es suficiente para hacerlo con responsabilidad.
Bueno, gracias por la invitación, por un lado, y brevemente, digamos, yo contarles de dónde vengo y un poco mis reflexiones tienen que ver con, yo estuve a cargo de la clínica del CELS y UBA CELS, digamos, y por otro lado, actualmente doy clases en la UBA y también doy clases en la Universidad Nacional de Lanús, en la maestría de Derechos Humanos y también en el grado. Entonces, un poco, digamos, primero poniéndome el sombrero CELS UBA, en ese momento la clínica, yo estaba a cargo de la clínica, pero a su vez estaba a cargo del programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto a inicios de los 2000, digamos, hace mucho tiempo, pero creo que algunas de las discusiones que en ese momento teníamos siguen estando vigentes actualmente, ¿no? Por un lado, digamos, el programa empieza como un programa más netamente de exigibilidad de derechos económicos, sociales y culturales, un programa focalizado en el uso de las estrategias jurídicas, legales, ante tribunales de justicia internos, ante tribunales internacionales. Entonces, digamos, teníamos la herramienta jurídica y el uso de los tribunales, digamos, muy a flor de piel, o era nuestra principal estrategia. Las cosas van cambiando, 2001, digamos, la crisis fenomenal en Argentina, etcétera. Y el programa, de alguna manera, no solo el programa de derechos sociales, sino en términos generales el CELS, sus estrategias, van cambiando y, digamos, fuertemente el objetivo de incidir en políticas públicas, en incidir, digamos, en la construcción de estatalidad, digamos, en incidir en políticas públicas en función del enfoque de derechos. Entonces, en este sentido, nosotros muy claramente, y a inicios de los 2000, vimos la necesidad de trabajar, de ampliar nuestros focos y de ampliar nuestras estrategias y de trabajar también desde el punto de vista, digamos, tomando otras disciplinas. Era muy difícil trabajar simplemente desde el punto de vista legal. Sí, para presentar un caso, un amparo ante un juez, digamos, para criticar políticas públicas, para poder modelos de políticas públicas de acuerdo con el derecho, digamos, por supuesto que la estrategia legal nos era muy corta. Y en ese sentido empezamos un interesante trabajo con otros especialistas en otras áreas, como Laura Cortázar, que está acá. Nuestro primer trabajo, digamos, de interdisciplina tuvo que ver con incorporar justamente especialistas, digamos, como Laura, que es abogada, pero es especialista en políticas públicas. Entonces, ella fue un instrumento, yo no necesito buena palabra, pero fundamental. Un medio. Fundamental para que nosotros podamos, digamos, empezar a caminar ese camino, empezar a transitarse ese camino de la interdisciplina, ¿no? Y no solo quedó en ese tema, sino que también empezamos a trabajar mirando los foros económicos internacionales. También con esta cuestión de mirar las vulneraciones a derechos sociales no desde un punto de vista reduccionista, pequeño, individual, sino tratando de mirar las causas subyacentes, digamos, lo que está atrás, los procesos económicos vinculados al capitalismo, los procesos económicos vinculados al comercio, a las inversiones. Y en ese sentido, digamos, también entonces incorporamos, quizás de un modo no tan sistemático, pero alianzas con centros de estudios económicos, ¿no? O sea, que nos pudieran brindar ese conocimiento que a nosotros nos faltaba en relación, digamos, al funcionamiento en términos generales, digamos, de estos procesos. También todo el trabajo con presupuestos, ¿no? O sea, también vimos muy en el marco, digamos, de esa ampliación la necesidad de conocer y de poder trabajar con los presupuestos. Si no, nuestro trabajo quedaba también muy corto, ¿no? O sea, no llegábamos si es que realmente queríamos tratar o tener una mirada más estructural de los problemas, ¿no? De ir más allá y no quedarnos, como decía antes, quizás en el caso más individual. Entonces, en este sentido, para contar una experiencia particular, nosotros en ese momento, con la clínica, con ASIC y otras organizaciones, empezamos a mirar las cuestiones que tenían que ver con las inversiones internacionales y cómo los tratados de inversión, bilaterales de inversión, estaban impactando después del 2000 en Argentina. Y en ese sentido, como las tarifas de servicios públicos habían sido congeladas,
inflación y que el dólar ya no era más 1 a 1 y etcétera, por la ley de emergencia económica las tarifas fueron congeladas y entonces hubo una serie de demandas ante el panel de inspección del banco, el panel de inspección del CIADI, el Banco Mundial, y entonces decidimos, como eso iba a tener muchísimo impacto eventualmente, ¿no? una sentencia favorable o una resolución favorable, decidimos trabajar en ese sentido. Primero, explorando la posibilidad de presentarnos como amicus curiae. Esto era inédito en el sentido de que estos procesos no permiten la participación de la sociedad civil, son absolutamente cerrados. Ahora hay un poco más de precedentes que reconocen la participación de organizaciones, pero en ese momento ningún panel del CIADI había aceptado, digamos, la participación de las organizaciones. Y nosotros tratando de obviamente poner sobre la mesa los posibles impactos en materia de derechos sociales a la población en caso de que efectivamente no se iba a volver para atrás la decisión, pero iba a tener un impacto muy fuerte en términos económicos para el país, ¿no? Y era como era necesario de alguna manera sostener esa política en ese momento de no aumentar las tarifas porque hubiera sido desastroso para la población. Y ahí sí nos encontramos con muchas limitaciones. O sea, por un lado, no solo la interdisciplina, sino también uno a veces tiene esa mirada de, con el derecho internacional de los derechos humanos y con la Constitución, digamos, con la normativa más clásica vinculada a derechos es suficiente. Digamos, en este campo, para poder hacer una defensa sustantiva y una buena defensa, por supuesto, tuvimos que estudiar todo el tema de las inversiones internacionales, los tratados bilaterales de inversión. O sea, nosotros no teníamos realmente ni idea, era como un campo absolutamente desconocido. Entonces, por un lado sí debimos nosotros mismos capacitarnos, y también los alumnos, cuando hablo de nosotros hablo de los docentes, de los abogados, una mezcla de nosotros mismos capacitarnos, pero por otro lado debimos generar alianzas con otros que nos pudieran ayudar, digamos, en la preparación, digamos, de los argumentos. Entonces, por un lado trabajamos con el área de economía y tecnología de Flaxo y en ese sentido nos ayudaron a poder ver los impactos, a poner en números los impactos posibles de los aumentos de un posible aumento de tarifas, como para demostrar que esto era insostenible socialmente. Entonces, en ese sentido, digamos, ese trabajo fue importantísimo. Y por otro lado, también trabajamos con la Clínica de Derecho Internacional de Yale, por una serie de revisiones que en ese momento estábamos generando. Y también esa alianza con la clínica nos resultó muy importante para poder desarrollar un amicus, digamos, mucho más sustantivo, de mayor calidad, etcétera, ¿no? Porque por otro lado también hay que entender que en ese momento las urgencias, o sea, no es que uno tiene el tiempo del mundo para, o al menos en esa circunstancia, pero hoy sería más o menos parecido. El tiempo era muy escaso como para desarrollar argumentos sustantivos, estudiar jurisprudencia, estudiar todas las resoluciones anteriores de los paneles del CIADI. O sea, era un trabajo complejo, era un trabajo bien complejo. Y entonces esa alianza con la clínica de Yale también fue fundamental para poder hacer una buena presentación. El CIADI nos dijo que sí a la presentación del amicus, o sea, nos abrió la posibilidad de presentar. Entonces ese primer escrito no era tan, pero el desafío vino cuando tuvimos que presentar el escrito de fondo, siendo porque en todo caso básicamente nuestros argumentos tenían que ver con tratar de incorporar argumentos del derecho internacional de derechos humanos a la interpretación del Tratado Bilateral de Inversión. Ese tratado era con Francia y era por la empresa Suez, ¿no? Entonces era cómo nosotros traíamos argumentos de derechos humanos para que los jueces o los árbitros, digamos, pudieran hacer una interpretación armonizadora en un campo absolutamente, digamos, desconocido, donde esos tribunales, digamos, ese tribunal o esos árbitros están preparados para o están capacitados en derecho económico, en derecho de las inversiones, y no tienen ningún conocimiento, o en principio no tienen conocimiento de toda esta otra rama del derecho, ¿no?
Por otro lado, digamos, me parece interesante decir también que esto refleja este divorcio a nivel internacional que existe, ¿no?, en materia de derecho económico internacional, y como por un lado tenemos los tratados de comercio, los tratados de inversiones, etcétera, totalmente divorciados de las obligaciones en materia de derechos humanos. Entonces, muchas veces se juegan en estos foros internacionales la posibilidad de garantizar estos derechos, pero estos foros, digamos, no tienen ningún correlato, ninguna articulación con las obligaciones en materia de derechos humanos. Entonces es un trabajo arduo, sigue siendo, o sea, no cambió en estos 10 años, digamos, las cosas no cambiaron tan fundamentalmente. El otro, digamos, una continuación de este trabajo tuvo que ver con las discusiones en la Asamblea General sobre los procesos vinculados a generar marcos legales para las reestructuraciones de deuda soberana, que también es otro campo álgido, otro campo donde en general, digamos, los derechos humanos tienen poca incidencia. Las resoluciones del año pasado de alguna manera articularon estos dos campos y ahora está, bueno, no se sabe bien para dónde va. Pero si yo diría, para terminar, digamos, cuestiones vinculadas a la enseñanza y a bueno, cómo en todo caso capacitar a los estudiantes, etcétera. Por un lado, yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con que quizás la gente que se quiere dedicar a derechos humanos, los estudiantes que quieren dedicarse a derechos humanos, piensa de pronto una visión un poco simplista de, bueno, con el derecho, con el marco internacional, con los tratados, con las resoluciones generales y punto. Digamos, sí, en algunas situaciones sí, pero en otras situaciones más complejas, más estructurales, no. Y entonces yo diría, quizás nosotros desde nuestro rol de docentes es estimularlos para que la formación sea más compleja, para que la formación sea más amplia, que no sea todo, digamos, las materias más tradicionales, sino que, bueno, uno sí se tiene que meter a entender cómo funciona la OMC o cómo funcionan los tratados bilaterales, o digamos, el derecho de inversiones, y todos estos otros campos que son más álgidos, más sofisticados y más complicados, ¿no? La otra cuestión es también preparar a los alumnos para incorporar visiones interdisciplinarias, porque el abogado, con la formación tradicional, en principio no quiere, le resulta como esto no es lo mío. Entonces también hay una cuestión para mí que tiene que ver con estimular esa formación más integral, o al menos no es porque cada abogado también vaya a ser politólogo, también vaya a ser economista, no necesariamente, pero sí tener una disposición a comprender, ¿no?, los básicos de las otras disciplinas para poder abordar adecuadamente, digamos, efectivamente ciertas situaciones de violación a derechos y a derechos sociales en particular. La otra cuestión, diría, tiene que ver con también estar preparado, digamos, esta apertura, esta disposición a la interdisciplina, y también estar preparados a trabajar con otros que vienen de otros campos, que también es otra habilidad en todo caso, ¿no? Estar abiertos a trabajar en alianza con otras organizaciones, en alianza con otros especialistas y con gente que viene, digamos, de otros campos, y que te digan, no, mira, las cosas son así, son acá, como tratar de articular conocimientos. También yo diría, no es lo más común, ¿no? Y el abogado además se cree en general que tiene siempre la posta de todo y que puede solucionar todo. Y la última cosa que diría es que para las clínicas en general, pensando en la UBA o pensando en otras universidades, sería bueno como generar más puentes entre, ¿no?, los profesores que quizás acá tienen ese conocimiento del derecho internacional económico, de otros campos, con las clínicas. Las clínicas ahora, o los prácticos acá, son un montón. Generar alguna suerte de comité, de profesores que estén dispuestos también, ¿no?, a participar de la actividad práctica de las clínicas. Que uno sepa, bueno, puedo llamar a fulanito, o fulanito me puede, etcétera. Como generar, pero más institucionalizarlo, como generar, no que sea llamo a fulano que conozco porque
sino como armar algún dispositivo. Y lo último es la Universidad de Lanús. La Universidad de Lanús, en esta maestría, yo creo que es interesante, en realidad no es solo la maestría, es la maestría, el doctorado, la especialización en migrantes, tiene una visión netamente interdisciplinaria. Es decir, esta maestría está pensada para que los abogados sean los menos. Y entonces, en ese sentido, yo creo que esa visión es interesante y en todo caso, no digo que necesariamente, pero esa formación quizás más amplia puede ser más útil al momento, ¿no? de al menos tratar de abordar ciertas situaciones de violaciones a derechos humanos, a derechos sociales. Bueno, muchas gracias por la invitación. Empiezo con un pedido de disculpas porque a la hora que estaba previsto que terminábamos me voy a tener que ir, es decir, 1/4 para las 5, y seguramente la discusión va a dar para un poco más, así que pido disculpas por eso. La verdad que tenía preparadas algunas notas en la computadora y después de escucharlos decidí cambiarlo y gastar mis notas ahora. Sí voy a tocar algunas cosas que tenía ganas de compartir y de decir, pero yo creo que una primera pregunta, digamos, estamos hablando de la educación, de las clínicas, la primera pregunta es, bueno, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué nos importa la educación de las clínicas? ¿Por qué nos importa tener clínicas? ¿Por qué estamos hablando con la Universidad de Buenos Aires para que impulse la educación clínica, las clínicas, no en el formato con el que se vienen dando, que es más un formato de práctico, en donde usted te puede ir en algún lugar a hacer algo parecido a una clínica, pero no es educación clínica? Porque yo la verdad que tuve mi primera experiencia de clínica muy grande, no la tuve en Argentina, la tuve cuando tuve la oportunidad de viajar y de empezar a entender un poco el valor agregado que tenía para la educación del estudiante de Derecho el estar en un ambiente clínico. Y bueno, tal vez la culpa fue mía, tal vez la culpa fue del lugar donde nací, en donde no había educación clínica, no lo sé, pero empecé a valorar esta cuestión de la importancia de la clínica. Y si bien yo en ese momento ya venía dando clases formalmente en esta universidad, en otras también, pero fundamentalmente en esta universidad, nunca me había metido en lo que tiene que ver con clínicas hasta pasado mucho tiempo. Entonces, para tratar de responder, bueno, ¿por qué la clínica me parece a mí que es importante? Y un poco escuchándolos a ustedes, después voy a hablar de los desafíos que significa enfrentar una clínica o un programa o desarrollar un programa de clínica entre nosotros. Posiblemente en otros lugares tengan desafíos parecidos, pero siempre hay desafíos. Yo creo que la clínica es muy importante o es útil para que ayudar a que los estudiantes se entrenen en habilidades. A mí siempre me gusta hablar de entrenamiento de habilidades más que aprendizaje de habilidades, porque hay ciertas cuestiones que es difícil aprenderlas. Uno las puede aprender, pero no tanto. Me parece que la clínica nos puede dar más un espacio de entrenamiento de habilidades. Y un espacio de entrenamiento de habilidades que están constantemente confrontadas con la realidad, no con una simulación. Por eso Martín me gustó lo que decía, ¿no? La simulación es una parte, pero no es todo. Si tenemos una clínica con simulaciones, no es una clínica, por lo menos a mis ojos. ¿Sí? Uno puede discutir que es una clínica in eternum, hay mucho escrito sobre. Entonces, entrenamiento de habilidades me parece que es una cuestión importante que nos da la clínica. Pero la otra cuestión que me parece más importante aún es la cuestión de
incentivar a que los estudiantes, las estudiantes desarrollen ciertos trabajos o se inclinen a hacer cierto tipo de trabajo, ¿no? El incentivo por querer hacer las cosas de una manera distinta también lo da un espacio de las clínicas que no te lo da un espacio de educación formal con un curso, ¿no? Es decir, cuando uno está trabajando en una clínica y se enfrenta a un caso real y se va a su casa y está pensando, bueno, a ver cómo puedo ayudar aquí. Ese es un incentivo que se empieza a crear que no lo tenemos en la educación formal. Entonces, incentivar al estudiante, a las estudiantes, a un determinado trabajo, y si estamos trabajando en el ambiente de clínicas de interés público, incentivar a que seamos más los abogados que trabajamos en cuestiones de interés público, me parece que lo da el ambiente clínico mucho más que un ambiente de educación típico tradicional. Ahora, si llegamos a la conclusión que la clínica nos trae un valor agregado para la educación del abogado, la primera cuestión que tenemos que tener claro, muy claro, es que, y esto algo dijeron, por eso me activó, es el tema de la investigación. Es decir, los que hemos dado clases podemos preparar un curso, lo podemos ir actualizando por los años, pero en definitiva tenemos unos cursos preparados, es el tema que conocemos, pero la clínica es otra cosa, exige muchísimo más relación y estar encima, contacto, ayuda, acompañamiento con los estudiantes y con los clientes. Cuando la clínica tiene clientes, no los podemos llamar clientes a veces y está todo bien, pero requiere muchísima dedicación. Y esto es algo que a veces se pierde de vista. Entonces, yo he visto clínicas, entre comillas, en las cuales el trabajo del mundo real no lo hacen ni los estudiantes, ni los que están, los instructores de la clínica, lo termina haciendo la ONG que supuestamente es el cliente de la clínica. Y eso no le ayuda a nadie. El estudiante entonces va y lee alguna cosita, le aporta algo, pero no está entrenando las habilidades. Entonces, la clínica necesita dedicación si queremos pensar en clínica. Y cuando digo necesita dedicación, entramos en la avenida de los profesores más full time, de profesoras que se entrenen en distintas habilidades también para poder transmitirla. Es decir, es un mundo más complejo y esto empieza a ser un desafío respecto de la educación. Otro desafío que es más, yo lo veo como una cuestión más, dos desafíos más, cuando nos metemos, cuando ya decidimos que la clínica está bien, está bueno, vamos hacia las clínicas, cuando éramos chiquitos, yo soy como Martín, pero lo que quiero decir es un desafío interesante, un desafío importante, y sobre todo entre nosotros, y esto lo voy a acompañar con una anécdota, es cómo trabajar en el mundo real, en una clínica, entrenando habilidades, entrenando a futuros abogados, abogadas a hacer lo correcto, en un ecosistema en donde todo se hace de manera incorrecta. Todo se hace de manera incorrecta. Entonces, y aquí viene estoy exagerando, es una hipérbole, todo lo que quiera, pero quiero ser un poco provocador porque si no es tarde, venimos de un almuerzo. Entonces, lo que quiero decir con esto, y va la anécdota, nosotros en Palermo en un momento teníamos una clínica sobre acceso a la información pública y en determinado momento tratábamos básicamente de hacer pedidos de información que nos pedían algunos clientes o algunas otras partes de la clínica de interés público de la universidad, etcétera, etcétera. Entonces empezamos, explicamos, bueno, vamos a hacer a tal registro un pedido de información y bueno, me lo van a dar, no me lo van a dar, pero en realidad hay que pagar. ¿Y por qué tengo que pagar? Y bueno, vamos a desafiar esa idea de que hay que pagar y qué sé yo, pues vamos, estudien el caso, como haríamos en un lugar, como haríamos en cualquier lado, estudiemos el caso, discutamos el caso. La próxima clase viene alguien con la información. Acá está la información que nos habían pedido. ¿Cómo hiciste? Tengo una amiga.
¿cómo hago en ese momento? Martín, ayúdanos, vos nos explicaste todas estas cosas. ¿Cómo hago en ese momento para decirles que no es el amigo? O sea, está mal, o sea, y yo paré ahí, no me cuentes qué hiciste para que tu amigo te diera las cosas, ni nada por el estilo, pero es complejo. Es complejo porque, y ahí el otro desafío que tiene la clínica es la cuestión pedagógica versus la cuestión del deliverable, de lo que le vamos a dar al cliente. Es decir, porque al cliente en ese momento quería tener la información y tenía uno que tiene el amigo, acá está la información y se acabó. Entonces, ¿cómo explico? ¿Cómo hacemos? Por eso yo hablaba de, hay ciertas, digamos, cuestiones que no se aprenden y se enseñan. Es más difícil, mucho más difícil. Y en ese sentido, y voy terminando con esto, bueno, la misma anécdota, en la clínica con NYU, otra anécdota con acceso a la información, este año, también teníamos que hacer un pedido de información en el ámbito de un proyecto. Dos estudiantes, un estudiante y una estudiante norteamericanos, bueno, llegó un momento que en el proyecto que estaban desarrollando concluimos que había que hacer un pedido de información. ¿Dónde? En la provincia de Buenos Aires. ¿Sobre qué tema? Uso del el helicóptero oficial del gobernador en cierto momento histórico. Bueno, eso parecería que es una información pública, que en algún lado tiene que estar, y ahí los lancé. Bueno, las reglas, vayan a La Plata a pedir la información. Y fueron. Y les encantó, porque no encontraron nada. ¿Pero por qué? Ahí relaciono lo de la pedagogía versus el resultado. En el primer caso, vino un estudiante argentino con un resultado concreto que le servía al cliente. En el segundo caso, los estudiantes están viniendo a Buenos Aires a una clínica para tratar de entender mejor el ecosistema, trabajar en la clínica de reina y demás. Y se dieron cuenta, y no estoy hablando bien de la FOIA, porque la FOIA tiene lo suyo también, pero digo, se dieron cuenta que tomaron un colectivo en retiro para ir a La Plata, fueron a La Plata, empezaron a saltar de una oficina a otra y volvieron con un número, literalmente, y me dijeron, me dieron este número y no sé qué hacer con este número. Yo les dije, este debe ser el número de ¿qué, Martín? Expediente. Este es el número del expediente. Entonces, vamos a la computadora, empezamos a entrar en distintos websites hasta que llegamos a que el número de expediente tenía un log en donde podíamos seguir por dónde iba el expediente. Bueno, obviamente la información nunca la tuvimos. Pero ¿qué, digamos, el objetivo mío en ese caso es decir, bueno, ustedes están expuestos a un trabajo que por ahí les toca hacer en América Latina, también vean un poco las complejidades de ciertas cosas. Bueno, para ir terminando. Papelito es culpa de ustedes, porque tenía algo más ordenado. La cuestión de, entonces, valoramos que la clínica es importante, sabemos que nos tenemos que dedicar y sabemos que se va a desarrollar en un ambiente, en un contexto bastante complejo. Pero tenemos que sobrellevarlo y avanzar porque yo realmente creo en eso. Y la cuestión de la idea de esto de las multidisciplinas y de trabajar, y sobre todo la charla estaba vinculada con DESC. Yo vengo del lado de los derechos civiles y políticos, donde más trabajé fuertemente, y obviamente cuando uno empieza a trabajar tema DESC necesita muchísimos más conocimientos que lo que podría haber tenido ya cuando obtuvo una educación formal en la Facultad de Derecho, mejor o peor, ¿no? Ahora, Pau hablaba de la necesidad del entrenamiento en otras disciplinas, y esto ya me parece que trasciende a la clínica, y vos lo decías, o sea, es para el entrenamiento del abogado, y hablar, por ejemplo, de matemática, pero me quiero centrar en matemática, no en estadística, que sería un poco más específico, pero yo ahí sí veo que tenemos otro desafío y un problema estructural muchísimo más grande. Es decir, es cierto, digamos, que hay estudiantes que nunca más van a ver matemáticas, pero el problema es que tampoco vieron matemáticas más o menos bien, de una manera interesante, durante la enseñanza anterior. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando cuando decimos ahora el estudiante tiene que tener conocimiento de matemáticas? ¿Que tengo que suplir 12 años de estudio? Yo sé, Pau, que vos no estás diciendo eso, pero lo que, de nuevo, estoy señalando complejidades de contexto para el objetivo que nosotros tenemos.
Bueno, nada, perdón por las notas desordenadas, pero de eso se trataba, de desordenar un poco la tarde. I'm definitely going to be disorderly. Again, I'm going to speak English. Sorry. So, this is such an interesting conversation already, and there are so many things that folks have already said that were not finalists. So now, of course, I'm also trying to reorganize myself. So I teach a clinic called the Global Justice Clinic, and so I'll just say a couple words about why that name associates to it, just to repeat that. So it's not the human rights clinic that we used to teach, but the reason for the change of name is because it really is a clinic where we pose the question, can human rights respond to global justice? It is a question, because I think sometimes the answer is no. Often the answer is no. But it's a question so that the purpose of the clinic is that I rely on the translator the whole time. So the clinic then becomes a laboratory to explore this question and to think about what is the role of the human rights lawyer in answering that question. And so a couple things, a lot of the things that have already been said are relevant. I will skip over those, which have to do with prosecutionality, with understanding problems in their context, with definitely the totally new scope of new things happening in the world that relate to that. But a couple of things that I just want to reflect on in terms of clinical pedagogy. One, I think, is how the sort of ethical orientation that I think we have to engage in asking about and thinking about, certainly for American law students going to law school, there is kind of an excitement when they think, oh, I'm a lawyer now, and I get to put on my lawyer suit and tell people, give people advice. And I think the idea behind our clinic is to also apply rights-based approach to our own work. So to ask, how can we be accountable to the people that we're working with? How can we be empowering? How can we be participatory? And that requires then trying to figure out how to be a good partner, really. Not to stand outside, but to partner and to try to solve the problem. So that means asking questions about humanity, humility, how to say you don't know something, how to figure out what your skills are, what your value is versus some other professional you might want to bring in. And certainly about the people who are experiencing learning directly, and that the fact that they are the least experts in their own experience. So I just want to give two examples there, because I think that the answer are much more powerful and useful. One is the case that I've been talking about last night here, because we actually have a big fund on the internet, which we'll have to write and tell tomorrow. And that's the sad thing about being clinical professors, we have 2 days around vacation. So this is a case in which our client was abducted by the CIA, disappeared, held secretly, transferred into 4 different secret CIA prisons, tortured, and then finally, essentially, they said to him, sorry, we know you weren't really supposed to be here. Don't tell anyone. Send it home. So we have sued the state of Djibouti, which is where he was first secretly detained before being sent to the Black States in Afghanistan. Largely because we have tried to sue the U.S. in another case, very similar case, but of course, as you may know, all of those cases were thrown out on state secret grounds. So the idea here was to try to go to the African Commission on People's Rights and look at the complicity that was required by other states. The U.S. never has done this in some of these programs without the state. So the clinical story I want to tell is just the intense humility that it takes on the part of an American law student to try to approach a client like this who's been violated and so badly tortured by our own government, and to bring a level of humility and humanity to that person, while also knowing that what we can offer is so small, it's so pathetically little and inadequate, but also to still then do our best. And what I've learned from students on this is the kind of humanity that it takes as being a fair human, and then the way that it utterly transforms their commitment by making them realize that the only thing that is they're going to, this client will ever get out of this case
really is the set of relationships that have been developed and then hopefully somehow improved and at least the mitigation of bringing a case. So what that has brought in the skills is very traditional awareness skills, so starting with vignette for that reason. So fact development, investigation, all of those things that we have to do as lawyers, but made so much harder because it's a classified program. You can't use, we did, we got like hundreds of FOIAs, and it should never get anything. So, but then also, talking to investigative journalists, trying to interview people who might have information in various assorted ways. And one of my favorite examples here is the client had told us that he, at one point early on in his detention, felt this really awful shaking. And the way I always interpreted it was that he had some kind of blood sugar or panic attack or something. And the student said, that was probably an earthquake. There are earthquakes in Djibouti. And he looked, he did research, and he found that there was actually an earthquake during that period that the client was in prison. I should have figured that out. I didn't figure it out, but the student did. It was a really important piece of evidence to show that this client had been in Djibouti at that moment. It's just, for me, a great moment of why students are so important. And then on the totally other side of the docket, where we're working on economic and social rights a lot. Sorry, where did you use it? It was super. No, I mean, is a project that we have where we've partnered with a set of Haitian organizations who are concerned about the emerging gold mining sector there. And one of the things that we have, the first thing we started was just doing some legal research for this coalition because they wanted to know about the U.S. and Canadian companies that were engaging in this exploration. And out of that, we started looking at all the kinds of documents that companies have to create when they're doing exploration and then when they're advancing toward exploitation of gold. And one of the things that we found was that in those cases, there was often this problem missing data, which I mentioned yesterday as well. And missing data at the baseline moment, so before the mine, which of course that makes it very hard for communities to mitigate their rights later because the company can just say, well, you can't prove anything if you don't have any data showing how it was performed. So we started working with this one community to develop a baseline study so that they could have and own that data. So in May, I traveled to Haiti with 2 students to do some community meetings to start talking about how we would roll out this study and what the elements do. One of the elements is a household survey. And so the students, part of their role was to talk about the right to water, because that's the main element that we're starting with. What is the right to water, what are its elements, et cetera. And so Nikki and I asked them to come to class and just do what it is they plan to do in this community meeting. Well, they came with a PowerPoint. This was hilarious. So the first question was like, where is your electricity going from? When you bring the PowerPoint, where is the screen? So just that, it was a really interesting moment where they just had not thought about it. They had not said that. So, and in fact, we didn't have to ask them that. Students asked them. They're college. So that was the moment of sort of beginning of the conference. Then the next period came, and they had to, of course, totally revamp this whole thing, completely transform it. Also, of course, I should say it had all the PowerPoint slides were all the names of the trees and general comments, and it was really very technical and what they thought lawyers should do. And then when we got there, they of course had transformed that. They were using regular people language. They weren't relying on a PowerPoint, but it was still very, very didactic. So we sat through the first day. It was 3 days of community meetings in a row. The first day, and that evening, we sat down and they said, I really don't think this is gonna work. Like, I think this is way too didactic. It's really not gonna fly. So they said, we really want to make it more interactive. Okay, well, how can we do that? We had a whole long conversation. We had a couple ideas. They were ready to go the next day. The next day, we ran out of time. There was so much else to talk about. So that night, again, we still don't think this is very interactive. What should we do? And they said, well, what if we ask the community what is the right to water? And it was amazing. It was one of these moments where they themselves were using the clinical pedagogy on themselves. So the next day we went into the community and it was such a wonderful moment. They broke the community up into 3 groups. They gave them each one element: availability, access, quality.
And they said, what does this mean to you, first of all, and how would you find evidence about this? How would you, and each of the groups went out standardized surveys, but from their perspective and what mattered to them. So I will stop there, and thanks again for this opportunity. Yo llegué a esa clínica por una mano muy llenada, porque vinieron antes de mí. Tuve la experiencia de ver una de las clínicas fantásticas con los de NYU y también tuve la experiencia de ver dos increíbles coprofesores cuando enseñé la clínica de Derecho Ambiental en Palermo, la clínica que tenemos con Eduardo en NYU y la que teníamos con Martín en Palermo. Pero además de ellos y lo que aprendo de ellos y de haber ido a ver, creo que este momento con Eduardo vimos todas las clínicas que tiene NYU alguna vez, por lo menos alguna clase de todas las clínicas de NYU. Tuve una fuente de inspiración local que creo que en esto de la cross-disciplina, de tratar de cruzar fuentes de conocimiento, puede ayudarnos a pensar en un modelo de clínicas para la UBA, que es la propia UBA. Mi hermana es médica. Yo vi todo su proceso en el cual aprendió medicina en esta universidad y veo la forma en la que enseña medicina en esta universidad y siempre me dio mucha envidia. O sea, mi hermana, después de pasarse muchos años estudiando anatomía, fisiología y todo lo que un médico tiene que saber para ser médico, tuvo varios años de internado en los que se dedicó a observar, solamente a mirar lo que hacían otros médicos y a charlar con ellos sobre lo que habían hecho. Entonces iba con un médico a una consulta de pediatría, el médico hacía lo que hacía siempre, mi hermana se quedaba parada mirándolo y después hablaba con el médico sobre lo que el médico había hecho y por qué lo había hecho y de la forma que lo había hecho. Cuando terminó su internado, tuvo su residencia, tuvo primero una práctica supervisada en la que podía hacer algunas cosas, pero en la que el médico primero le decía, bueno, lo que tenés que hacer ahora es pesar al bebé y lo tenés que pesar de esta manera, y después mi hermana pesaba al bebé y después hablaba con el médico sobre cómo había pesado al bebé. Todos estos ejemplos son porque es pediatra, pero en cualquier otro caso podría haber aplicado también. Y después los 4 años de residencia médica, en los que muy de a poco empezó a hacer cosas sola. O sea, mi hermana se pasó 6 años haciendo lo que nosotros llamamos acá, o que llamamos en la clínica, enseñanza a partir de la experimentación, o experiential learning en inglés. Tuvo muchos años en esta universidad con las mismas limitaciones de presupuesto, de profesores, de capacidad y de muchísimos alumnos tratando de aprender lo mismo al mismo tiempo. Y de alguna manera los médicos lo hacen funcionar. Y eso creo que es un modelo del que por ahí podemos aprender algo. O sea, podemos tratar de aprender de cómo ellos enseñan a sus alumnos. Quizás pueden ser un buen modelo para cómo enseñar nosotros clínicas en una universidad que es masiva, y es bueno que sea masiva porque implica que mucha gente tiene oportunidades, pero también implica que necesitamos mucho presupuesto para hacer cosas que por ahí en universidades más chicas que funcionan más como pilotos con 35 alumnos son mucho más fáciles de hacer. Y una última cosa que creo que a los médicos les sirve y que nosotros como abogados a veces perdemos es la idea de los ateneos. Los médicos trabajan mucho más colaborativamente de lo que trabajamos nosotros. Nosotros trabajamos, muchos de nosotros como abogados, trabajamos en una práctica individual o de 1 o de 2. Los ateneos en general funcionan como el lugar a donde los médicos van con el caso difícil al que no le pueden encontrar una respuesta y se juntan una vez por semana, incluso ahora que mi hermana tiene alumnos, que ya se recibió de pediatra, que está haciendo su segunda beca en la que todavía la siguen supervisando. Se juntan una vez por semana a, este fue el caso más difícil que tuvimos esta semana, a ver qué podemos aprender todos de esto, de cómo lo manejamos, de cuáles fueron las evidencias que tuvimos, qué podría haber sido, cómo diagnosticar eso. Y creo que ver un poco más, y digo, con esto de pensar en los médicos no estoy diciendo nada muy creativo, porque la enseñanza clínica en Derecho viene justamente de la idea de clínica de los médicos. Pero uno a veces pierde la perspectiva cuando está tratando de verse demasiado inmerso en lo que uno está haciendo, y quizás la medicina o otras disciplinas que tienen mucha más práctica o que se preocupan por la práctica nos puedan dar pistas de cómo nosotros podemos preocuparnos también más por la práctica. Bueno, eso era
todo lo que tenía para agregar a esta discusión, que ya fue muy rica, y además de agradecerles mucho por estar acá. Creo que esta cosa de hablar de lo que hacemos contribuye a hacerlo mejor y aprender las experiencias de los otros. Si les parece, abrimos a preguntas. Sí. Bueno. Buenas tardes. Mi nombre es Cristina Benito, yo soy la directora del Centro Profesional de la Facultad de Derecho. Y bueno, nos olvidamos porque el práctico en esta facultad es una oportunidad maravillosa de encontrarnos con el consultante o cliente, con el caso real. Tenemos la función docente y la función social, y estamos tratando de mejorar nuestro práctico, de cambiarlo, porque detectamos que estas habilidades o destrezas son diferentes, es decir, tienen que ver con la forma en la que pensamos, cómo funcionamos neurológicamente. Nosotros podemos aprender de una manera mecánica, y eso es lo que hacemos muchas veces, porque yo tenía alumnos que me decían, bueno, pero yo en definitiva cojo y pego, ¿no? O bueno, el cálculo se limita a llenar formularios. No, somos gestores, somos abogados y tenemos que aprender a pensar. En ese pensamiento tenemos dos pensamientos, dos tipos de pensamiento. Uno mecánico, que es el que vamos aprendiendo con habilidades, y otro que tenemos que reflexionar, ¿no? Es decir, nosotros vemos un caso es un ser humano, y ahí viene la disciplina, y ahí viene la cuestión de cómo nos comunicamos con esta persona, cómo podemos entender qué está pasando. Para eso sí necesitamos un poco psicólogos, sociólogos, como para entender el medio, la coyuntura, las cuestiones culturales y los patrones de conducta de cada uno de estos individuos, que además pertenecen a distintos sectores socioeconómicos, culturales, países limítrofes, con los cuales muchas veces no compartimos, ni siquiera sabemos cuáles son esos patrones culturales. Entonces, más allá de esa reflexión, el tema de pensar qué vamos a hacer, cómo vamos a orientar el caso, realmente es un gran desafío, y es un desafío en el aprendizaje del alumno. Es decir, la diferenciación, entiendo, de las dos maneras de pensar es muy importante para justamente reflexionar sobre las destrezas. La reflexión en la acción es fundamental, y hacia eso nosotros estamos cambiando este año el método de aprendizaje práctico en ese entendimiento, ¿no? Y realmente detectamos toda esta cuestión de la comunicación, esta cuestión que es fundamental y tiene que ver con crear una empatía en el otro para poder entender qué está pasando. Nosotros podemos ser grandes teóricos, pero si no lo podemos comunicar, porque tenemos adelante, no vamos a poder saber cómo orientar la cuestión y detectar. Básicamente quería comentarles esas experiencias que estamos transitando. Laura. Bueno, felicitaciones, es interesante. A ver, me quedan dos preocupaciones. La primera tiene que ver con que a mí me parece que seguimos pensando en modelos ideales. De un estudiante ideal, de un docente ideal, de una clínica ideal, de una facultad ideal, de un micrófono ideal. Que tiene bastante poco que ver con las realidades en las cuales nos enfrentamos. Creo que el ejemplo que ponía Paola es sumamente válido para ver que buenas intenciones en el sentido de pensar un cambio casi transformador, que es lo que, yo defiendo el enfoque de derechos y digo, no hay que cambiar, hay que transformar, por lo tanto se requiere un cambio estructural, tuvieron los resultados desparejos, claramente se lograron algunas capacidades muy interesantes de lograr búsquedas jurisprudenciales, etcétera, y otras no se logró, como la corriente central de cómo se enseñaba derecho en ese caso de esa facultad y en esa lógica.
Y esto me parece que lo seguimos reproduciendo muy fuertemente. Yo tengo más experiencia en posgrado que en grado, más experiencia en otras facultades que en esta, pero es una constante, y quizás en el posgrado uno lo ve todavía más dramáticamente, que no existe un estudiante ideal, que está muy lejos de ese estudiante ideal. Ni siquiera en los que vienen haciendo una carrera prolijita, que terminaron el grado, que ganaron la beca en el CONICET, que siguen en esta línea, son muy pocos los que realmente están dispuestos a hacer un cambio estructural de una mirada interdisciplinaria. Ahora, esa es una mirada fácil sobre a quienes nosotros nos dirigimos, pero la mirada que no damos es qué hacemos nosotros, los formadores. Y ese me parece que es el gran nudo crítico que está impidiendo esta transformación. Somos, por lo menos en la realidad argentina y en la realidad de la ciudad, de la región metropolitana, somos los mismos docentes que circulamos por todas las maestrías habidas y por haber, por todas las carreras de grado habidas y por haber. Tenemos una expertise, una habilidad, una destreza y la reproducimos en cada uno de estos ámbitos. Ahora, ¿cuánto incorporamos de interdisciplina? Y por ejemplo, en materias de posgrado, cuando hay varios docentes de distintas disciplinas, no siempre son bienvenidos en una misma materia, porque hay una queja pedagógica. Bueno, al final tienen una materia que hay 6 clases y hay 6 docentes. No construimos vínculo con ninguno. Bueno, pero un docente era economista, el otro era abogado de derechos humanos, el otro era una experta en educación. Sí, bueno, pero no hubo vínculo. La siguiente, maestría de grado, es maravilloso los docentes. Entonces, creo que hay un punto, y esto ni hablemos de los sistemas de acreditación, que es un debate todavía mucho mayor, porque también cómo esto se legitima frente a los sistemas de acreditación y los sistemas de evaluación de esa acreditación, que nos ponen un coto muy claro y también muy feudal sobre la lógica de formación. El ejemplo me parece maravilloso de medicina, pero atravesada por una perspectiva de género, la idea del Ateneo me parece horrorosa, porque hay una cosa de jerarquización en el conocimiento histórica de la conformación. Digo, la sociología de la medicina lo plantea muy fuertemente, sin duda que esto se ha modificado, pero hay muy poca de esta incorporación, por ejemplo, de lo determinante que es esta lógica de formación sobre las especialidades, la lógica vinculada a la reproducción, etcétera, etcétera. Lo mismo que hacemos bastante poco al interior de nuestras carreras. Entonces, para no extenderme mucho, me parece que quizás nuestro mayor impedimento es que seguimos pensando en un patrón ideal. Digo, el ejemplo de las destrezas. Años pedimos monografías. Yo las estoy pidiendo con los alumnos de CPO acá monografías. Qué maravilloso, nunca hicimos un proyectito de investigación, no pedimos nada. Pero los que están en doctorado tampoco saben escribir. Y hace años que están haciendo monografías. Todas las maestrías en monografías son todos lo mismo. Entonces cambio y digo, bueno, ya está superada la historia de las monografías. Presentan un PowerPoint, en 15 minutos desarrollan lo mismo que la monografía en PowerPoint. Es el mismo fracaso, o parecido. Porque yo también sigo pensando en una lógica. Claro, por supuesto que siempre hay gente destacada, por supuesto que hay gente que me sorprende. Y esto es un micro con lo cual yo tampoco dialogo, ni siquiera en la construcción del programa de mi materia de maestría, de doctorado o de grado con mi vecino. Entonces le damos la misma bibliografía de moda a todos también, o no de moda, o clásica. Pero entonces también hay una reproducción. Entonces, todas estas importantes propuestas que se dieron sobre la mesa, quizás las pondré en contexto también de que seguimos pensando en una matriz muy ideal donde poder reflejar esto, y esto a mí me preocupa. Digo, y para cerrar, hablamos muchísimo de indicadores. Tampoco es que hay una demanda enorme de recursos de indicadores, la verdad. No es que se está pidiendo la incorporación de indicadores, lo que los piden son los estados que tienen que hacer los informes nacionales sobre talleres. Digo, se incorpora quien tiene voluntad, está más o menos incorporado sobre el tema, pero tampoco ha habido una lógica de incorporación del propio campo de los DES. Todavía tenemos que justificar de que no son segunda generación, que tienen la misma jerarquía de derechos civiles y políticos. Todavía están esas impugnaciones, absolutamente frescas. El ejemplo que ponía ya con los manuales ayer de seguridad social. No puede ser que sean los mismos manuales solamente con lo contributivo. No hay jurisprudencia actualizada, hay una serie de reproducción también tecnológica. Entonces me parece que la mirada, creo que estos que son muy importantes, las iniciativas que se pusieron en la mesa, pensemos cuánto de lo ideal y cuánto de lo real y cuánto nos interpela a nosotros mismos. Creo que mi gran preocupación hace mucho tiempo es que nos miramos bastante poco nuestras prácticas, porque estamos todos muy cansados, muy engordados, porque nos pagan poco, nos pagan mucho, no importa. Pero finalmente creo que hay una mirada más estructural que sería bueno que quizás empecemos conjuntamente a destrabar y llegar a un lugar mejor. Gracias.
Mi nombre es Verónica Gómez, yo soy del Centro Internacional de Estudios Políticos de la Universidad de San Martín. Muchas gracias. Bueno, yo placer escuchar las distintas perspectivas. Conozco mucho de las colegas, hemos estudiado juntos, trabajado juntos, enseñado juntos, hemos sido alumnos. Lo primero es volver sobre algo que dijo Martín Bomar, dijo: la enseñanza es una decisión política, no solo educativa. Creo que con el tema de derechos humanos eso es más verdad que nunca. Por un lado tenemos algo que es una vieja discusión sobre si es una disciplina en sí mismo, del derecho. No la quiero abrir, es una gran discusión, no vayamos ahí, pero está en la mesa. Y creo que influencia de alguna forma cómo presentamos el tema, cómo lo enseñamos y cómo lo consideramos transversal e interdisciplinario. Creo que eso hay que explicar. Lo otro es, en cierta medida, es una especie de militancia en el mejor sentido de la palabra. Pero verdaderamente creo que estamos hablando de la transformación de la realidad. Verdaderamente esto es algo que hacemos porque queremos transformar la realidad. Y entonces tenemos un doble desafío. Por un lado, la disciplina de los derechos humanos como una reflexión filosófica, como hemos tenido especialmente en los primeros años, cuando se empezó a enseñar derechos humanos aquí en el 85, gracias a esta decisión de ponerlos, introducirlos en la currícula, y en algunos países de América Latina todavía no están dentro de la currícula como un elemento obligatorio, pero después esto de enseñarlo como una herramienta para la transformación de la realidad. Y allí creo que los abogados tienen una labor muy importante, pero las otras disciplinas también. Y ahí voy a estar muy de acuerdo con Dieta, el valor de la interdisciplinaridad. Y no solamente como un elemento de la formación de los abogados, que creo que debe estar allí, que es muy importante, sino también el valor del trabajo en equipo con otras disciplinas. Y honestamente yo creo que las facultades de Derecho tienen un rol muy importante, no solamente ver la enseñanza del derecho como la enseñanza formal de grado, la enseñanza de posgrado, a nivel de maestría y de doctorado, sino también de darle una agilidad como para acercársela a otras disciplinas que puedan trabajar en equipo, tanto en los casos individuales, en el trabajo de clínica, como en el tema de la transformación de la realidad a través de la política. Si hay algo de lo que estoy orgullosa es de haber contribuido a la formación de algunas personas que no eran, pero quizás la recuerdan. Por ejemplo, una que tuvimos en común era ingeniera electrónica. Es una persona que se encarga de trabajar en bases de datos, pero en la seguridad de organizaciones de derechos humanos que trabajan en países donde son hackeados, su seguridad está en peligro, etc. Y honestamente, yo soy abogada, pero ese es un recurso humano mucho más valioso. Y creo que nosotros deberíamos concentrarnos en formar sobre ese tipo de recursos humanos, para que trabajen en la sociedad y además que trabajen en equipo con nosotros, también en los temas más legales. Pero bueno, en ese sentido creo que hay muchos ejemplos. Y creo que quizás sería valioso pensar en una formación más amplia. También, por ejemplo, hay mucho trabajo que se hace con los médicos, y que hay que seguir haciendo. Y no estoy segura, por ejemplo, que a nivel de la Argentina o de América Latina estemos prestando suficiente atención a eso. Tenemos, bueno, algunos médicos que saben mucho derecho, no sé, pienso en el equipo argentino dando, pienso en el equipo argentino de antropología forense, por ejemplo, comprende los aspectos más intrincados de los temas legales. Pero creo que quizás me parece que hay espacio para eso y para la conformación de estos equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios, cuál es la palabra que se un comentario sobre el tema del ejercicio que hacen los médicos. No me di cuenta, no me olvido del warning.
cohesión en el contenido y lo que genera. Como decía Oscar Wilde, lo que verdaderamente vale la pena ser sabido en realidad no puede ser enseñado. Eso lo sabemos. Nada que valga más en su no eso es verdad, qué sé yo. Todos sabemos que hemos tenido nuestros momentos de aprendizaje más sublimes, quizás con algún maestro, observando sus instantes. Creo que eso es cierto, más allá de los problemas que nos podamos encontrar con algunas estructuras jerárquicas. Pero creo que esas oportunidades, creo que todos en algún momento de nuestra formación las hemos valorado. Bueno, yo puedo pensar mucho en esos momentos. La mayoría de esos momentos me lo dio esta misma universidad. Pero bueno, eso es lo que quería decir. Buenas tardes, porque todavía no había saludado. A mí siempre me toca el cierre de la película. Esta vez fue chiquita alegrar, porque no les puedo decir lo orgullosa no de que vengan a debatir a nuestra casa. Creo que bueno, los 2 días han sido ampliamente fructíferos. No pude estar todo el día ayer, pero tuve una gran parte y confieso que me pareció entretenido, me pareció que valía la pena estar, y esta tarde lo mismo. Quizás un par de palabras sobre esto último, ¿no? Compartiendo muchas de las cosas que se dijeron acá. La primera, para empezar por lo último, es el tema de la interdisciplina. En esto estamos de acuerdo. De todas formas, ustedes convendrán conmigo que las comunidades jurídicas no son, por definición, las que quieran ir a la vanguardia de todo lo que aparece en el mundo, sino que son, por definición, las que mantienen el espíritu más conservador, porque, bueno, ese es el rol que históricamente les han dado. Y entonces nosotros empezamos a tener, por ejemplo, muchos casos de propuestas de tesis de doctorado en las cuales hay una mezcla interesante de filosofía y derecho, de sociología y derecho, de antropología y derecho. Y claro, algunos de nuestros más conspicuos juristas, ellos o ellas, da lo mismo, en algún momento dicen, pero esa no es una tesis de derecho. Y uno tiene ganas de decirle, pero le vendría de bien al derecho una tesis así. Digo, esto para que evalúen, no les estoy pidiendo que se pongan en el papel de nadie, yo no soy la que decide qué tesis se hacen en la facultad, la comisión de doctorado es absolutamente independiente en sus decisiones, la de postdoctorado también, pero yo sí creo firmemente que hay que trabajar con otros. Lo aprendí trabajando y no en la facultad, y en la maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos que yo pude escribir y preparar, hay gente de otras disciplinas. Y ahora que Verónica hablaba de su ingeniero en sistemas, me acordaba de un biólogo que tuvimos. Vos fuiste compañero del biólogo, era 200 puntos el biólogo, tan sentido común, tan todo, y digo, bueno, en fin, esto para contar que los biólogos, los antropólogos, los periodistas, médicos no tuvimos ninguno, creo, pero bueno, alguna otra, sí, pero bueno, digo, pudimos hacer, lograr que se aproximaran a entender lo que nosotros queremos decir cuando argumentamos, ¿no? Y lo que es cierto es que cuando uno tiene que trabajar en el terreno, las otras disciplinas te ayudan. Yo del equipo de antropología forense aprendí un montón en Guatemala, de los antropólogos aprendí otro montón para poder llegar a los pueblos indígenas, y así fue en muchas otras cosas. Creo que esto está bien. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Pau de la matemática, y voy a repetir en voz alta algo que le comentaba a Eduardo cuando vos hablabas, y era que esta universidad supo tener un rector del que hay opiniones diversas, que se llamaba Oscar Shuberov, que un día dijo que en la Universidad de Buenos Aires, en todas las carreras de grado, había que estudiar matemática, porque la matemática preparaba el cerebro para cierto tipo de razonamiento. Por supuesto, digo, no les tengo que contar cómo le fue, porque nunca pudo poner la matemática acá adentro, pero digo, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido esa historia. Y es cierto que hay determinadas cosas, pero tampoco creo que nosotros
tengamos que ver ni un límite en las carencias que vienen de la escuela secundaria, ni tampoco, es decir, no lo podemos hacer porque vienen con mala formación, ni tampoco tengamos que pensar que mañana podemos hacer esto. Digo, nuestro plan de estudios afortunadamente es lo suficientemente flexible y versátil como para poder probar con un curso de indicadores, con algunos elementos de matemática y ver cómo nos va. Así que esto sí me parece... Que vayan anotando. Claro que sí, claro que sí. Y también creo, y Juli lo marcaba bien, cuando hablaba de la amicus curiae en el tema del CIADI, que en definitiva en todos estos ámbitos se trazan, se delinean, se dibujan comunidades, ¿no? No es un hecho casual que entre los 3 árbitros que aceptaron el amicus curiae en el caso de Suez estaba Pedro Niken, que es un señor profesor de Derecho Internacional, pero también un señor del ámbito de los derechos humanos. Es cierto que es difícil explicarle a la gente, que, sobre todo a los abogados de empresas, que el derecho internacional que se aplica en el CIADI no es solamente el del Tratado Bilateral de Inversión, sino que hay un mundo entero de normas de derecho internacional, porque ese no es un self-contained regime. Pero bueno, nadie dijo que hay que lograrlo aquí y ahora. El camino está abierto y yo creo que más tarde o más temprano a eso vamos a llegar. Por lo mismo que, no sé si lo dije acá, pero que es como mi convicción más importante, y es que todo esto que nosotros estamos trabajando hoy, porque somos los de derechos humanos, en realidad tiene que transformarse en un gran criterio de interpretación del derecho. Digo, que la gente trabaje con estos criterios casi sin darse cuenta. Creo que las ideas que se pusieron sobre la mesa son interesantes, son importantes. Creo que no solamente sirven para que cada cual, como dice Laura, vuelva a su casa y siga haciendo lo mismo, sino que todos aprendemos de estas cosas y encontramos herramientas para perfeccionar nuestras clases de tortura a los estudiantes. Digo, siempre estamos modificando eso. Así que si tuviera que cerrar, ¿es eso? La vuelta del cerrar, sí, pero esto no, bueno, sí, la vuelta del cerrar es que por un lado feliz de que hayamos llegado por tercera vez a la conferencia anual con NYU. Creo que cada año nos está saliendo mejor, así que estoy hablando en un plural real, se darán ustedes cuenta de que la organización corrió por cuenta de otros que no soy yo. Pero creo que con esto podemos tener grandes expectativas para la conferencia del año que viene. Agradecerle a los colegas que vinieron, aunque creo que le sacamos el micrófono a Nikki, que tendría que haber hablado un poco en esta mesa. Agradecerle a las colegas que vinieron, agradecerle a Meg, agradecerle a Nikki, agradecerle a Alicia. Bueno, no está acá Nieves, que también estuvo. Acá está Sergio. Bueno, a todos los que vinieron porque ayudaron a que esta mesa, me lo tapaste, Sergio, por eso no lo vi, que ayudaron a que esta mesa fuera realmente rica en propuestas y que nos dejara a todos pensando. Es un viernes a la tarde, no sé cómo decirle, los viernes a la tarde en los actos en esta casa normalmente la gente escasea y hoy están todos acá, así que esto es un dato para retener. Agradecerle entonces a todos los que vinieron, agradecerle a NYU por estos programas que tiene con nosotros. Para nosotros es importante la realización del NYU en Buenos Aires, el NYU UBA, básicamente porque somos... el partenariado que hemos construido nos parece interesante, pero básicamente nos parece interesante porque ustedes conocen lo mejor de nuestros alumnos y nuestros alumnos pueden obtener lo mejor de ustedes en cada una de esas ocasiones. Agradecerle también a Marcelo Alegre y en él a toda la gente de la Secretaría de Investigación que armó esto, agradecerle a Martín Sigal y en él a todo el Centro de Derechos Humanos que hizo esto, a los que nos están ayudando, Liliana, a todos los que nos están ayudando en la parte logística y agradecerles a mis colegas de todos los días, a los profesores de esta casa que están viniendo y a los amigos de siempre que están en la mesa. Así que muchísimas gracias a todos y vamos por un nuevo encuentro anual con NYU que sea más lindo y mejor que este. Gracias.
bien, ¿no hay ninguna noticia parroquial que dar? ¿Nada? Martín, ¿hay que decir algo? ¿Cena o algo? ¿No? Whatever. Estuve en uno de esos...